Eh, Otro de los métodos es enlatar. En el enlatado consiste en cocinar el alimento ya, colocarlo en la lata, esa lata va a ser sellada y luego va a ser llevada a un punto de temperatura alta, 100 grados o más de 100 grados, para esterilizarla. Este método, aunque ustedes no lo creen, ya se aplicaba en el 1800. Fue aplicado por un francés, Nicolas Appert, eh, y bueno, y esto permitió prolongar mucho la vida útil de un alimento al dejarlo en un ambiente sellado, sin aire, y a su vez estéril, eliminando todos los microorganismos que podían contaminarlo, y así se conserva durante mucho tiempo. Más de 24 meses se puede conservar en un enlatado. Después tiene otro método que es el mermelado o gelling. En esto consiste en cocinar el alimento en un material que luego va a ir solidificando en forma de un gel. Ahí se pueden trabajar con gelatinas, que son ricas en proteínas, agar, harina de maíz. Hay muchos componentes que se utilizan para hacer estos geles. Y lo que tiene este gelificado, que disminuye la actividad de agua, lo cual disminuye el crecimiento de microorganismos y disminuye la movilidad que pueden llegar a tener los microorganismos. Bueno, por ejemplo, por el gelling o este mermelado, la forma tradicional de preparar los patés, por ejemplo. Las fermentaciones, bueno, volvemos un poquito acá a la fermentación. Se utiliza mucho en quesos, en vinos, en cerveza, bueno, el yogur, ni hablar. Hacen que estos microorganismos, que son benignos, saludables, generan, digamos, líquidos ácidos que combaten e inhiben el crecimiento de microorganismos que pueden ser patógenos. Para lograr que estos microorganismos trabajen y formen esos ácidos orgánicos, hay que eliminar, digamos, disminuir el oxígeno para que se puedan producir las fermentaciones. Otro método es la pasteurización. Un método también muy antiguo, fue descubierto por Pasteur en el año 1862. Se trabaja sobre los líquidos, consiste en darle una temperatura. Podemos hablar de la pasteurización más estándar, que es a 70 grados durante 15 o 30 segundos. En esos 70 grados elimina una gran carga bacteriana y tiene que ser rápido para evitar que empiecen a desarrollarse otros microorganismos, entonces se enfría rápidamente. Un proceso muy utilizado en los lácteos, muy efectivo porque realmente se reduce muchísimo la carga bacteriana y se logra conservar los líquidos por mucho tiempo por este método de pasteurizado. Después tenemos el envasado al vacío. El vacío consiste en retirar el aire del recipiente que contiene el alimento. Al retirar el aire, los microorganismos se quedan sin oxígeno y no pueden sobrevivir y crecer. Se hacen en bolsas o son en botellas, también pueden ser en algunas latas, se trabajan al vacío. Bueno, otra de las ventajas que al reducir la cantidad de aire, se reduce la cantidad de oxígeno y por lo tanto ese oxígeno no va a atacar, digamos, a la parte insaturada de las grasas, haciendo que éstas se oxiden y se desarrolle el sabor rancio. O sea que el vacío, por un lado, proviene de la parte, digamos, de deterioro bacteriano y por otro lado, previene el desarrollo de la rancidez en el caso de la parte grasa del alimento. Los aditivos alimentarios, en este caso, se pueden trabajar con antimicrobianos o con antioxidantes. Antimicrobianos para evitar el crecimiento de bacterias y hongos y antioxidantes para inhibir los procesos de oxidación de los lípidos de los alimentos. Los conservantes antimicrobianos más comunes son el propionato de sodio, los nitritos, nitratos, sulfitos, sulfatos, eleta, bueno, etc. Hay numerosos. Y antioxidantes, los más comunes, también hay muchos, pero los más comunes, estos son sintéticos, BHA, BHT, TBHQ, o como natural puede ser el ácido ascórbico, vitamina C, o los tocoferoles. Bueno, después otros métodos que ya son más bien de tipo industrial,
por ejemplo, bueno, todos los métodos son industriales, pasa que estamos hablando de los clásicos y de repente ya pasamos a otros que ya se aplican mucho en los tiempos modernos, en todo lo que fue la industrialización de los alimentos. La irradiación es un método relativamente nuevo. La radiación ionizante está producida por las partículas betas, que son los electrones de alta energía, o los rayos gamma emitidos por fuentes radiactivas como el cobalto 60 o el cesio 137. Y la finalidad de la radiación también es matar bacterias, moho, incluso mata insectos. O sea, no solo es bactericida, digamos, o mata hongos, sino que también puede matar insectos, y si es muy alta la aplicación de esta radiación, puede hasta esterilizar el producto alimenticio. La radiación ultravioleta también con la misma finalidad de eliminar microorganismos. Y bueno, otro método ya un poquito más distinto es colocar dentro de un envasado, digamos, retirar la atmósfera normal y reemplazarla por una atmósfera modificada con la finalidad de reducir el oxígeno. Esa atmósfera modificada puede ser o nitrógeno o dióxido de carbono, y al sacar el oxígeno, de esa manera sucede lo que sucede cuando elimina el oxígeno de un envase, disminuye el crecimiento de microorganismos y disminuye los procesos de rancidez oxidativa. Muy utilizado lo que es digamos, el barrido con nitrógeno, porque así de esa manera disminuye mucho el oxígeno y previenen así el deterioro del alimento, sobre todo aquellos alimentos con mucho contenido graso que se oxidan, se enrancian, desarrollan sabores rancios muy desagradables y muy rechazados por los consumidores. Vamos a ver un poquito lo que es el enlatado. Ya habíamos dicho que fue, digamos, inventado por Nicolas Appert en 1809. No conocía que existían los microorganismos, ni siquiera se hablaba de las enzimas, pero sin embargo él se dio cuenta que poniendo un alimento en una lata, cocinarla, a hervirla el más tiempo posible y sellarla, lograba que ese alimento se conservara mucho tiempo. Las latas están elaboradas, tienen el principal componente es el hierro, pero se recubren con sobre todo la parte interna que está en contacto con el alimento, con una resina fenólica o de polibutadieno, que esto evita que haya una transmisión de los metales hacia el alimento, y a su vez que el alimento o la humedad del alimento no ataque tanto al metal. Bueno, también se le agregan algunos otros componentes que ya los vamos a ver a continuación. El enlatado tiene estos tres pasos básicos. Primero, el llenado de la lata con el alimento ya que se va a consumir, que se quiere conservar. Y luego se cierra la lata y luego se esteriliza. La esterilización normalmente hay que tener en cuenta dos factores, el pH y la temperatura. Los pH ácidos, cuando son menores 4,6, bueno, requiere temperaturas de 100 grados para su conservación por algunos minutos. Se utiliza mucho para lo que son jugos de fruta, los tomates, el puré de tomate, salsas, etc. Y en otro caso, cuando hay alimentos que ya tienen un pH poquito por encima de 4,6, ahí en ese caso hay que trabajar a mayores temperaturas, como bueno, qué tipo de alimentos, carnes, cremas, mariscos, sardinas, frijoles, etcétera, que naturalmente ya tienen un pH más alto, y si no queremos modificar el pH, bueno, para asegurar un buen enlatado hay que trabajar mucho más tiempo, 30-90 minutos, 120 grados. De esa manera se logran eliminar las toxinas y las esporas del Clostridium botulinum, que es, ustedes ya saben, un microorganismo muy patógeno. Bueno, les voy a mostrar acá las capas que tiene una lata. Como ven, tiene en la parte externa una película acá que está marcada como película de aceite. Bueno, puede ser la película de, digamos, interna, que evita, digamos, el contacto con el alimento directo de la lata. Una película de pasivación, una capa de estaño
después tienen una aleación de hierro con estaño, o sea que hay una mezclita ahí entre hierro y estaño, y finalmente una capa central donde está ya el hierro, el acero, que es lo que le da resistencia a la lata. Acá hay que tener en cuenta algunos detalles que se los voy a mencionar, en donde ustedes recordar cuál es el problema de la lata. Bueno, todas esas capas que se le colocan a la lata, la lata clásica, el hierro, el núcleo central de hierro acelerado le da la resistencia, y después tiene las capas de estaño, y después tiene las otras capas que digamos la protegen para que el metal no se deteriore y a su vez no transmita del metal hacia el alimento, ya sea la interna o también la externa, para protegerla del medio externo. Acá hay que tener en cuenta un pequeño detalle, hay que considerarlo, esto es muy importante, que bueno, las latas son elementos de desecho, que muchas ya se reciclan, pero muchas van a la basura, son contaminantes. El estaño, por ejemplo, es un metal pesado. Este metal pesado es relativamente tóxico para la salud y un residuo contaminante del medio ambiente. Digamos, este estaño, ¿qué problema puede generar para la salud? Bueno, si bien no es muy tóxico y se elimina rápidamente, el estaño se ha notado que genera algunos problemas como digamos dolores de estómago, anemia, problemas en el hígado y en el riñón. O sea que siempre hay que tratar de reducir estos elementos que a la larga pueden generar algún problema para la salud y que son muy contaminantes para el medio ambiente. El estaño queda, digamos, en el suelo, se va adhiriendo a las partículas del suelo, del agua, las partículas del agua, y luego las plantas lo pueden absorber, tomar, y los animales comen las plantas, y después nosotros comemos los animales o comemos las plantas, y así va pasando el estaño digamos, en los distintos organismos, y un efecto acumulativo puede ir generando problemas para la salud. También cuando se queman los basurales, esto genera en el humo, esas partículas de estaño se dispersan por el medio ambiente, por lo tanto hay que tener siempre cuidado y ir buscando materiales que lo puedan ir reemplazando y que sean más inocuos. Bueno, también tenemos los envasados en frascos o botellas de vidrio. Los vidrios tienen una composición que es muy rica en silicatos, 70-75% son silicatos de sodio y de calcio. Después tiene otros componentes como óxido de calcio y sodio. Los vidrios son materiales que son impermeables al agua, eso es muy importante, y a los gases. Pero bueno, el vidrio en sí no es impermeable, digamos, no es barrera de rayos UV. Hay que agregarle alguna cuestión para que actúe como una barrera de rayos UV si ustedes quisieran. Tiene un problema grave que es muy frágil, se rompe, genera, digamos, astillas muy cortantes. Sé que hay que tener mucho cuidado por el tema de los peligros, peligro de cuerpo extraño, peligro de inocuidad que hace a los alimentos. Tengan en cuenta que en fábricas que están trabajando con vidrio tienen procedimientos especiales, digamos, para cómo se trabaja, cómo se tratan, digamos, sobre todo en aquellos casos donde se van produciendo roturas o se rompen los materiales, para evitar que estos vayan después junto con el alimento y genere algún daño en los consumidores. Bueno, tiene un problema serio en cuanto al peso, son muy pesados, eso incrementa los costos de transporte, uno está transportando mucho vidrio y no tanto alimento. Y después, bueno, la forma de lograr una mejor conservación se los trabaja similar a como se trabajan a los enlatados. Con respecto al cartón laminado, un envase que ha crecido muchísimo en los últimos años, son los llamados los Tetra Brick o Tetra Pak. Tetra Pak es, digamos, como una marca. Tiene ya la ventaja de que es más liviano que la lata y que el vidrio, entonces ahí ya vamos con una ventaja. Y después consiste en varias láminas, varias de ellas son plásticas, otras son de cartón, también puede ir una de aluminio,
Bueno, hay distintos tipos de Tetra Pak, tienen numerosas formas de combinar estas láminas. La cuestión es que son muchas capas y cada una de ellas tiene una función específica. Por ejemplo, en la capa de polietileno, normalmente hay una capa externa e interna de polietileno. La externa para que actúa como barrera de humedad para proteger al envase, la interna también actúa como barrera de humedad y ayuda al sellado del Tetra Pak. Después tiene una capa de cartón que se usa el papel craft, este papel craft, digamos un cartón resistente. Después tiene una capa de aluminio que actúa como barrera de gases, para el dióxido de carbono, para digamos, el oxígeno. Bueno, nuevamente capa de polietileno, sobre todo la interna es polietileno, que esta se le suele hacer algunas aplicaciones para que después pueda ser esterilizada. Dependiendo si el alimento es ácido, básico, salino, bueno, es como se van a ir combinando las capas y cada una va a ir cumpliendo una función. Muy utilizado, bueno, en jugos, en bebidas y bueno, en leche. En leche es muy conocido ya el Tetra Pak, porque se logra o pasteurizar o hacer la ultrapasteurización, que se logra un producto estéril con una vida prolongada de la leche de 6 meses. Bueno, acá tenemos las capas del Tetra Pak, el clásico. Bueno, le puse un ejemplo de una leche para que ustedes la tengan, digamos, como ejemplo de este método envasado. Acá tenemos una bebida vegetal, bueno, jugos también, podría haber puesto alguna imagen de algún jugo. Como vemos, acá están de las capas que tiene un Tetra Pak. La externa, vamos desde adentro, desde afuera hacia adentro, tiene un polietileno que lo protege para la humedad exterior, básicamente es lo que estamos protegiendo al material de envase, una capa de cartón que le da fortaleza, una capa de polietileno para adherencia. El polietileno se usa no solo como barrera de humedad, sino también para adherencia, para ir adhiriendo capa con capa, una hoja de aluminio, que esto lo proviene del intercambio de gases. Miren, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, olores, también lo protege de la luz, eso es muy importante. Bueno, tiene la capa de cartón que también lo protege de la luz. Otra capa de polietileno para adherencia y un polietileno interno que sirve para el sellado y a su vez se le aplican algunos componentes que permite o ayuda la higiene y el esterilizado.